Vamos a empezar a trabajar la trigonometría. La trigonometría nos habla de triángulos, así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que sabemos de triángulos. Vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Este de aquí, ¿lo veis? 90 grados. Como la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados, lo veis aquí, 90 que mide este ángulo más lo que midan estos dos, alfa y beta, entonces sabemos que tanto alfa como beta suman 90 grados. Eso quiere decir que estos dos ángulos son agudos, es decir, son menores de 90 grados. Esto es importante. Todo lo que hablemos a partir de ahora de trigonometría tratará de triángulos rectángulos y ángulos agudos que están formando los otros ángulos del triángulo rectángulo con el que trabajamos. Vamos a recordar algo más sobre triángulos rectángulos. Seguro que todos recordáis el teorema de Pitágoras, ¿no? Vale. El teorema de Pitágoras nos habla de un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene tres lados. Cada uno de esos lados se llaman hipotenusa, cateto y cateto. ¿Recordáis qué cumple la hipotenusa? Esto es importante. La hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo recto. Cuando nos encontremos con un triángulo rectángulo, lo primero que vamos a hacer es buscar el ángulo recto, y en cuanto tengamos el ángulo recto vamos a buscar el lado que está enfrente. Pero este no es el teorema de Pitágoras. Lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Seguro que os acordáis. Vamos a ver ejemplos. Este es nuestro triángulo rectángulo. ¿Lo veis? Así mejor. Bien, tiene un lado que mide 4, otro lado que mide 3 y otro lado que mide h. Nos colocamos y vemos cuál es el ángulo recto. Enfrente del ángulo recto está la hipotenusa. Bien, entonces sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Eso quiere decir que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado, por tanto, será 16 más 9, que da 25. No se nos puede olvidar que estamos viendo cuánto es la hipotenusa al cuadrado. Ahora tenemos que hacer la raíz cuadrada, que da 5. Vamos a por otro ejemplo. En este caso tenemos que el ángulo recto es este y que la hipotenusa, por tanto, que está enfrente de ese ángulo, mide 13. Aplicando el teorema de Pitágoras tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Luego 13 al cuadrado, que es nuestra hipotenusa porque está enfrente del ángulo recto, es igual a 12 al cuadrado, que mide este cateto, más el otro cateto al cuadrado. El cateto al cuadrado, por tanto, nos da 169, que es el cuadrado de 13, menos el cuadrado de 12, 144. El cateto al cuadrado, por tanto, es 25. Cuidado que ahora hay que hacer la raíz cuadrada para saber cuánto mide el cateto. El cateto mide 5. Hasta ahora no os he contado nada que no supieseis ya. Ahora vamos a por las cosas nuevas. Para ello, volvemos a nuestra figura que ya conocemos, nuestro triángulo rectángulo. Y nos vamos a volver a situar. Enfrente del ángulo recto está la hipotenusa. Bien. Este es un cateto y este es otro cateto. Pero ahora vamos a pensar desde qué ángulo miramos. Vamos a empezar mirando desde este ángulo. Miramos desde aquí. Si miramos desde aquí, este cateto está más cerca del ángulo, por lo tanto se llamará cateto contiguo. Lo voy a subir todo un poco para que lo podáis ver bien. Vale.
Y este que está aquí es el cateto opuesto. Bien, es importante saber que miramos desde aquí, no se nos puede olvidar. Teniendo esto en cuenta, sabiendo que esta es la hipotenusa, este el cateto contiguo porque es el que está al lado del ángulo y este el cateto opuesto, tenemos las fórmulas de las razones trigonométricas. La primera, el seno de alfa es igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa. Esta longitud de aquí partido de esta de aquí. La siguiente que vamos a ver se llama coseno. El coseno del ángulo alfa es igual al cateto contiguo partido de la hipotenusa. Y la última que vamos a ver se llama tangente. La tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto partido del cateto contiguo. ¿Qué pasa si cambiamos nuestro punto de visión? Ahora vamos a mirar desde aquí. La hipotenusa sigue siendo la misma, porque es la que está enfrente del ángulo recto. ¿Cuál será el cateto contiguo? El que esté al lado de beta. Luego, este de aquí es el cateto contiguo y este el cateto opuesto. ¿Cómo son las fórmulas? Las fórmulas no cambian, sigue siendo, lo que cambia es el ángulo de visión. El seno de alfa sigue siendo el cateto opuesto partido por la hipotenusa. El coseno de alfa va a seguir siendo el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Y la tangente de alfa igual al cateto opuesto entre el cateto contiguo. Os dejo un momento para que lo copiéis porque mañana lo vais a necesitar. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver cuánto es el seno de alfa. Si nos están preguntando por alfa, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero es saber dónde está la hipotenusa. Está enfrente del ángulo recto. Esta es la hipotenusa. Lo siguiente que tenemos que ver es desde dónde miramos. Estamos preguntando por el seno de alfa. Luego miramos desde aquí. ¿Cuál es el cateto que está más cerca de alfa? Es este, ¿no? Luego este es el cateto, este es el cateto contiguo. ¿Y cuál es el que está enfrente de alfa? Este, que es el cateto opuesto. Luego el seno de alfa hemos dicho que es cateto opuesto entre hipotenusa. Y esto es igual a 4 entre 5. ¿Cuál sería el coseno de alfa? El coseno de alfa es cateto contiguo entre hipotenusa. Es igual a 3 entre 5. ¿Y cuál es la tangente de alfa? La tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto contiguo, que es 4 entre 3. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a preguntar por el seno de beta. ¿Dónde está la hipotenusa? Como siempre, la hipotenusa está enfrente del ángulo recto. Y ahora tenemos que tener claro desde dónde miramos. Queremos mirar desde el ángulo beta, es decir, miramos desde aquí. ¿Cuál es entonces el cateto contiguo? El cateto contiguo es el que está al lado de beta, es decir, este. Y este
es el cateto opuesto. Entonces, el seno de beta será cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 5 entre 13. El coseno de beta será cateto contiguo entre hipotenusa, es decir, 12 entre 13. Y la tangente de beta es igual a cateto opuesto entre cateto contiguo, es decir, 5 entre 12. ¿Veis? Es muy fácil. Ahora solo me queda hablaros de 3 razones trigonométricas más: la secante, la cosecante y la cotangente. Como veis, no tienen ninguna dificultad porque son las inversas multiplicativas del seno, del coseno y de la tangente. La secante es 1 partido por el coseno de alfa. La cosecante es 1 partido por el seno de alfa y la cotangente 1 partido de la tangente de alfa. Y esto es todo. Espero que lo hayáis entendido bien y que mañana hagáis muy bien el ejercicio que os tengo preparado. ¡Hasta mañana!